diría, por supuesto, es que no se ponga enfermo el lunes, porque sin duda, quizá, como decíamos, como vengan unas cuantas circunstancias a desarrollarse a la vez, pues el lunes va a ser imposible atenderlo. Al político al que nos quiera decir estas cosas, en primer lugar, pues que no nos haga comulgar con ruedas de molino, y por supuesto a estos gerifaltillos que sale por la televisión, hombre, que es que las medidas de una cosa que dices aparentemente nueva y que las saltas al pueblo o a la gente para que se entere y que vale 3.000 pesetas y no sé qué de cuántas, mire usted, si por 400 tiene usted por lo menos 10 dosis para 10 chismes. Entonces, claro, ahora ¿en qué nos quedamos? Tampoco vamos a dejar a los chavales y a las chavalas, pues, soltarlos a los pies de los caballos, ¿no? Ahora, encima de que creo que tienen muchísimas dudas, como tengan una duda más, y sobre todo en el asunto de la tararí, entonces, entre pónselo. Ahora que si unas pastillitas para después de este fin de semana, pues la verdad es que los vamos a dejar, yo creo que bastante hechos polvo, ¿no? Bueno, ya no creo que hemos cumplido el tiempo, con que espero que este programa pues haya ayudado a algo. Yo agradezco mucho toda su atención y por supuesto les tengo que decir que, bueno, he intentado, no sé si habrá salido, eso ustedes sabrán, que aquí no hemos dado absolutamente ningún tipo ni de regla moral, sino sencillamente me he limitado a estar comentando pues lo que he visto, como han podido ver ustedes, y que la única diferencia es que yo tengo la oportunidad de hablar con usted, aunque sea en este monólogo, y quizá usted pues escucharme si quiere. Entonces ya, como digo, muchas gracias por su atención y hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos y muy agradecido de poder estar con ustedes en esta nueva carta blanca. En el día de hoy, pues vamos a hablar de un par de temas que voy a intentar relacionar, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que, yo me atengo un poco a las circunstancias o a lo que estamos viviendo y que estoy convencido de que la historia y muchas de las circunstancias pues se van repitiendo con el paso de los años. Entonces, esta semana, con lo que está pasando, pues siempre me hace recordar un poquito, pues leyendo un poco la historia, y sobre todo la historia de mi pueblo, ¿no? Bueno, que es también el de ustedes, porque todos formamos parte, ¿no? Pero es curioso que, pues, ha habido dos hechos importantes, pasaron dos hechos muy importantes a principios del siglo XIX, últimos del XVIII y siglo XIX, ¿no? Y que se fueron fraguando o se fueron quitando a través de cosas tan importantes como eran las tertulias, las tertulias que se hacían en los cafés o en las sociedades o en unos sitios donde la gente, pues por placer, por necesidad, pues se reunía y se intercambiaban informaciones de acuerdo a lo que iban pasando, cosa que parece ser que está en desuso, ¿no? Entonces, las tertulias a las que me refiero es las que se producían por una serie de sociedades civiles patrióticas, que así se llamaban, pues en Aragón como en otras muchas partes de España, ¿no? Y se trataban para abolir precisamente en aquellos tiempos, estoy hablando casi cuando nació aquella famosa PEPA, que era aquella constitución de Cádiz del año 1812 o algo así, ¿no? Evidentemente han pasado ya bastantes aguas por todos los ríos y ahora pues tenemos otra, pero evidentemente eran unas épocas turbulentas, casi porque al pasar de unos regímenes casi feudales pues a lo que es una sociedad más o menos moderna. Entonces había dos hechos fundamentales de los que vamos a hablar hoy y por eso vuelvo a decir que la historia se repite, porque enseguida quizá veamos alguna relación, ¿no? Y me refiero a uno de los hechos que se intentaron imponer e incluso abolir, pues fueron una cosa que existía, que se llamaban pues el somatén. El somatén es una palabra cuya raíz, por supuesto, es aragonesa, ¿no? Porque nació precisamente en la corona de Aragón, en la degollada corona de Aragón y en la pauperada ya corona de Aragón.
y que sin embargo tuvo mucho auge tanto en todo ese territorio tan extenso que era en sus tiempos, y por supuesto que incluso tuvo mucho arraigo en los condados catalanes, hoy país catalán, ¿no? Entonces me refiero a este somatén, esta palabra cuya raíz significa ni más ni menos algo así como estamos atentos y estamos prevenidos. Y lógicamente si estamos atentos significa que estamos con los 5 sentidos, estamos perfectamente espabilados, con muchísima capacidad para, digamos, reaccionar rápido ante cualquier agresión que perturbe, pues digamos, la armonía, la paz o la tranquilidad de cualquier persona o del conjunto de la sociedad o del pueblo o de la villa o de la ciudad un poquito más grande. Entonces estamos prevenidos, entonces ya somatén, estamos prevenidos. Entonces, ¿qué era este somatén? Bueno, pues era una reunión más o menos o bastante numerosa de gentes armadas, ¿eh? Entonces, hoy en día, gente armada, pues ya esto evidentemente ha desaparecido, ¿no? Porque ahora la única gente que va armada, evidentemente, son las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Pero en aquellos tiempos eran gentes normales, de los pueblos y de las villas, o de cualquier otra agrupación que, evidentemente, tenían capacidad para armarse. Eran mantenidos por el pueblo en sí, o la comarca en sí, o la villa en sí, y que servían, precisamente era una agrupación de estas gentes que servía para defenderse del enemigo o también servía para perseguirlo. No tenían, una cualidad es que no tenían ninguna disciplina ni ninguna organización militar en sí. Entonces estaba, como digo, creado en los antiguos reinos del Sobrarbe, de ahí nació, de aquella corona de Aragón, y después que tuvo mucho arraigo tanto en los usos y las costumbres, y eso evidentemente se exportó posteriormente, como decía, a los condados catalanes, pertenecientes a la corona de Aragón. Entonces fue de tal arraigo que enseguida penetró en las costumbres del medio fundamentalmente pues, rural, con tal arraigo que no ha sido, por supuesto, imitada en ninguna otra parte del mundo. Entonces, ¿para qué servía? Pues evidentemente se cometía un robo, por ejemplo, o un asesinato, o un acto terrorista, o también se tenía noticia de que por la zona existía cualquier partida de bandoleros o cualquier partida armada que quería perturbar o incluso incidir en los buenos desarrollos de cualquier comunidad. Entonces, pues toda esta gente, todo este somatén, este conjunto numeroso de personas armadas, pues, y aprovechando, por supuesto, el conocimiento de los accidentes del terreno, entonces, y conociendo perfectamente su pueblo y toda su extensión, pues se juntaban, entonces ya pues se daban unas batidas muy eficaces para precisamente someter a todos estos bandoleros criminales y gentuza de mal vivir. Entonces, sencillamente, con unos simples pero muy armónicos toques de campana, o bien de cualquier iglesia o de cualquier ermita, se iban dando una comunicación, y recordamos aquella comunicación del comunicare communicabis. Entonces, eso servía que entre las gentes, las buenas gentes, se iban comunicando para cortar de raíz, pues, gracias a esos somatenes, precisamente a esa cuadrilla de bandoleros y toda gentuza o gente de mal vivir. Entonces, precisamente, con ello lo que aseguraban era la paz pública y la tranquilidad de la ciudadanía, pues normalita y corriente, ¿no? Entonces, claro, ¿quién formaba parte de estos somatenes, de estas agrupaciones? ¿Quién podía entrar a estas reuniones, digamos así? Pues evidentemente eso antes se admitían a propietarios honrados. Una cualidad también es que pues tenían que ser, no tenían que tener ningún tipo de pasión política y tenían que ser enemigos de cualquier rencilla local y cualquier enemigo de cualquier discordia. Usaban como única insignia, pues, o estandarte, digamos así, pues una banderita de cuero negro, donde se incrustaba un medallón, y a modo de inscripción siempre estaban las mismas palabras, que eran paz, paz y siempre paz, ¿no?
Entonces, digamos que eran unos vigilantes, digamos, a grosso modo, una gente muy sencilla que enseguida hacía que pues, todo el territorio o toda la corona estuviese perfectamente tranquila y cualquier desorden de las cositas más sencillas, evidentemente, o cualquier infección, digamos, social, pues era cortada con excelente antibiótico, ¿no? En ese sentido. E incluso tenía tal organización que pues tenían como tales un pequeño periódico que servía como órgano oficial, que se titulaba, tenía una edición mensual, y se titulaba, lo que no estoy muy seguro es que era Paz y Tregua o Paz sin tregua. Eso no lo he podido ver muy bien, ¿no? Entonces, evidentemente el tema del somatén a mí me llama mucho la atención. Yo desconocía, bueno, lo había oído hablar por mis mayores, pero bueno, pues tampoco me había puesto pues a leerlo así de una forma más o menos sencilla para poder contárselo a ustedes, pero en definitiva era así, era una gran defensa, antes de que, digamos, un poco asemejar al cuerpo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, nosotros podemos crear en nosotros mismos un gran somatén, o un somatén perfecto, perfectamente armado. ¿Qué significa? Tener una buena defensa, una buena defensa para poder no ya curar, sino prevenir cualquier injuria que puede venir del exterior e incluso, porque ahí hablábamos de estos propietarios honrados que estaban exentos de pasiones, digamos pasiones, he dicho pasiones políticas porque era evidentemente así, pero pues tener, digamos, una buena formación física me refiero, o una defensa, bien inmunológica, lo que ustedes quieran, pues para poder defenderse y poder prevenir cualquier injuria del exterior o cualquier enfermedad del exterior. Y algo así también como mantener ese ánimo precisamente por poder controlar todo ese mundo de las pasiones. Y ahora me estoy recordando pues un libro que estoy leyendo ahora y que se lo recomiendo, no por el mero hecho o con la intención de hacer propaganda, porque ni siquiera conozco al autor y ni siquiera lo voy a nombrar, pero que viene a decir, se titula La inteligencia emocional. Entonces parece ser, y hago un pequeño inciso, parece ser que, bueno, hasta hace unos años la inteligencia pues se medía, por así decirlo, pues con una serie de tests, y entonces según el índice o el grado de inteligencia pues venía medido por ese coeficiente de inteligencia o mediante una serie de tests. Entonces esta persona es más inteligente porque su coeficiente pues da tanto. Sin embargo, hoy en día ya se está eso cambiando, ¿no? En el sentido de que una persona quizás sea más inteligente o se desarrolla mucho mejor, es más sana y hace mejor papel en cualquier sociedad, bueno, tanto a nivel individual como social, precisamente cuando usa esa inteligencia emocional. Y esto es un concepto muy amplio que, bueno, si quieren, pues en algún otro momento, solamente a modo repetitivo, pues cuando me lea el libro, pues ya intentaré, digamos, relacionarlo un poco con este mundo de la medicina natural, ¿no? Pero bueno, fuera parte, como se dice por allá abajo, y me hace mucha gracia, pues el tema del somatén, antes de hacer un buen somatén en cualquier barrio o en cualquier pueblo o en cualquier región, pues hay que hacer primeramente un buen somatén personal, ¿no? Precisamente para uno estar fuerte y estar sano y poder así repeler cualquier injuria del exterior. Y ese era uno de los hechos que a través con esta pepa, o más o menos por aquella época, pues se intentó abolir en este sentido, pues una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Pues aquellos diezmos, aquellas primicias y aquellas oblaciones, ¿no? Entonces los diezmos era una costumbre, bueno, es una costumbre, sí, que, bueno, un diezmo, en primer lugar tengo que decir que es, como ustedes sabrán, es el impuesto por el que se daba el 10% de cualquier producción, pues se daba directamente a la Iglesia,
y que quizá, bueno, es un plan un poquito de broma, de ahí salieron los refranes o los dichos de decir, joder, que come como un obispo y vive como un cura, ¿no? Entonces eso quizá venía desde esos diezmos ya escritos en la Biblia, de que por el que todas las personas de su trabajo o su ganancia, pues siempre tenían que dar obligadamente el 10% a la Iglesia, ¿no? O para todos sus ministros, ¿no? También había otro concepto, y es que el diezmo, que es que cuando había muchos delincuentes y pues no había mucha disciplina, precisamente, pues 1 de cada 10 pues sufría, así a bote pronto, sufría la pena máxima, sin que el resto, por supuesto, quedase exento de la responsabilidad por la que le llevó a estar preso en ese sentido, ¿no? Y eso servía precisamente para restablecer la disciplina, ¿no? Entonces, bueno, esta disciplina, pues vamos a dejarlo ahí, pero nosotros nos estamos refiriendo, o yo me estoy refiriendo en ese sentido, al impuesto el impuesto del 10%, ¿no? Y eso es muy antiguo, ¿no? Desde las castas religiosas de la India, pues hasta, yo qué sé, hasta el mismísimo Abraham, que era diezmado por Melquisedec, y eso está ya escrito incluso en la Biblia, en el Génesis no sé cuántos, ¿no? Génesis 14, 13 o 14, pues si ustedes lo miran por ahí vendrá, ¿no? E incluso ya Moisés ya lo puso este diezmo a todos los fieles, digamos así, para así ir manteniendo a todos los sacerdotes y todos los ministros, ¿no? E incluso había otra clase de diezmo que ya lo pusieron los estados, de tal manera, y sobre todo en los puertos, ¿no? El diezmo salado, por el que se entregaba casi siempre el 10% de todas las mercancías que entraban o salían de cualquier puerto, ¿no? E incluso pues, se le decía también el diezmo seco, por el que se pagaba el 10% de cualquier mercancía que entraba o salía por cualquier aduana terrestre, ¿no? Entonces hay diezmo salado, puerto, diezmo seco, las fronteras por tierra, ¿no? Y las primicias es precisamente otro concepto, es que significa que es el fruto primero, y entonces, o la prestación, así se le llamaba de esa manera, la prestación en primer lugar, porque con el paso del tiempo ya se convirtió por una cosa repetitiva en una adquisición a modo de obligación por el que se daba el primer fruto de cualquier cosecha o cualquier cosa a favor de la Iglesia también, ¿no? El origen es que, pues bueno, al ver el hombre que los frutos que durante tanto tiempo estaba regando con su sudor, pues volviendo sus ojos, digamos así, al Supremo, que ha bendecido su trabajo y recompensado pues todos sus afanes, ¿no? Entonces, a cambio, en todo su reconocimiento, pues da sus primeros frutos, más o menos, una vez al año, pues a los ministros que representaban y a ese Supremo que evidentemente por un acto de fe no veían, ¿no? Pero pues, por supuesto que sí, había cosas escritas, como eran esas Biblias, y por supuesto que lo que iban repitiendo pues todos los ministros, sacerdotes, obispos, papa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había otra historia, y es que las oblaciones que eran también ofrecidas, por supuesto, a Dios, ¿no? Aunque recolectadas evidentemente por sus ministros. Estas ya no eran anuales, sino que podían ser incluso mensuales e incluso diarias, y ya no representaban una cosa tan evidente como es una fruta o una parte de una cosecha, sino que incluso ahí ya recolectaban incluso dinero metálico, ¿no? Entonces era, digamos, la dotación cuasi obligatoria que tenía el clero en cualquier parroquia, ¿no? Entonces, claro, hemos hablado ya de dos cuestiones como el somatén y el tema este de los diezmos, las primicias y demás oblaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa todo esto? Ya haciendo un poquito de historia, evidentemente esto ya se ha terminado, ¿no? Ya no, nadie paga los diezmos, ni nadie paga primicia, y evidentemente tampoco existe somatén, ni nada de nada, sino sencillamente
a mí me da la sensación, y por eso digo que la historia se repite, que no podemos pagar muchas veces un impuesto directamente